Hace un mes o mes y medio, prácticamente todos los días estábamos hablando del campo, de los agricultores, de las tractoradas, y de repente terminó Semana Santa, hace ya 15 días, y poco se habla o casi nada. Parece que todo esto ha desaparecido y uno puede pensar, o han arrojado la toalla los agricultores o es que se ha solucionado el problema. Pues vamos a conocer cuál de las dos partes ha sido lo que ha sucedido. Nos acompaña Ramón Prieto, que es responsable de zona de UCCL. Ramón Prieto, buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué ha pasado? ¿Han arrojado la toalla los agricultores o es que se ha conseguido todo lo que se pretendía? No se ha conseguido todo lo que se pretendía y tampoco han arrojado la toalla, porque ahora mismo hay dos frentes abiertos. Por ejemplo, el martes hubo una concentración en Valladolid de una asociación nueva que se ha creado en Valladolid y en todas las capitales de provincia, y se protestó en la subdelegación del gobierno, sobre todo la gente que le han llegado las multas por las manifestaciones pacíficas que se han hecho. Entonces, cuando se estuvo cortando las autovías y cortando, por ejemplo, en Ponteduero, y cuando se ha estado cortando en varios sitios, pues bueno, pues han empezado a llegar denuncias, y lo que el martes hubo una protesta pues sobre esas multas que habían llegado. Entonces, es decir, la lucha en una parte no ha terminado y en otra ha terminado de momento. Es decir, de los 4 sindicatos que hay ahora mismo representativos, 2 han firmado un acuerdo con el ministro con 43 medidas y otros 2 todavía no han firmado, y eso se supone que van a intentar seguir movilizando, más luego los grupos independientes que hay en el campo. ¿Esas denuncias a cuánto ascienden, esas sanciones? Pues por pronto pago a 305 euros. Y muchas denuncias son pues por buena voluntad, porque bueno, se decidió cortar las autovías, y más que los agricultores cortar las autovías, era la propia guardia la que se ponía para cortar. Es decir, porque una vez que ya la guardia cortaba, luego ya cedían los agricultores, y se hizo escalonadamente, con cortes cada 20 minutos, dejando pasar 10 minutos, es decir, que tampoco fue una cosa excesiva. Y luego lo que hay más malestar fue a la última hora las cargas policiales que hubo y los palos que se dieron innecesariamente, porque las protestas eran pacíficas, no eran, digamos, de gente que iba con palos a pegar a gente, no, eran protestas pacíficas. Entonces, la desproporcionalidad que ha habido, y ahora mismo con las sanciones que están llegando, son sanciones que pueden ser muy ilógicas. Yo tengo la sensación que esto, por ejemplo, en Francia no pasa, ¿no? En Francia se movilizan los agricultores y esas sanciones o no se llevan a cabo o no se... Hombre, me imagino que los que hagan cosas, es decir, todos los vídeos que hemos visto de cubas de purín, rociando purín las fachadas de los ministerios y eso, pues a lo mejor me imagino que esas denuncias sí, pero los cortes que ha habido o las manifestaciones que ha habido en Francia, constancia no tenemos, y creo yo porque la misma gendarmería se retira y digamos, no tiene obligación ni de pegar ni de enfrentarse a los agricultores. Pues no sé qué va a acabar todo esto de las sanciones, si se van a condonar o por el contrario va a haber que abonarlas. Me imagino que se podrán recurrir, y luego con los recursos se dictaminará, unas saldrán a favor, otras en contra, pero lo que no es lógico es que estando a buenas con la guardia, con la policía, que se ha cortado de buenas maneras, que ahora, porque has dado tu DNI o sin dar tu DNI porque han cogido la matrícula de tu tractor, te estén llegando sanciones de 600 euros, 305 si la pagas anticipada, por hacer una protesta que ha sido una protesta sin perjuicio y no se ha roto contenedores, no se ha dañado mobiliario. Han sido unas protestas pacíficas y de buenas maneras. 43 medidas. Las más relevantes, ¿qué consisten? Bueno, pues nosotros, el Sindicato Unión de Uniones, al cual pertenece la UCCL, el jueves pasado tuvimos unas reuniones aquí en Valladolid y en otros sitios, en el cual se reunió el comité provincial con cerca de 50 personas, en la cual se explicó lo que iba a suceder. Había 2 opciones, o firmar el documento o no firmarle.
Las noticias que teníamos es que desde el sindicato mayoritario que hay en España, que es Asaja, si firmaba la Unión de Uniones, Asaja también iba a firmar. Resulta que al día siguiente, cuando el viernes Luis Cortés firma con el Ministerio, Asaja ahora se desmarca diciendo que no firma. Bueno, pues eso, nosotros hay posturas de todo tipo. Las 43 medidas que se firman sabemos que ahora mismo son pocas o no son todas las que se pretendían, pero también, hablando con gente que entiende y que sabe, si esas 43 propuestas, el 21 de diciembre, cuando se llega al primer acuerdo para hacer la primera gran manifestación que se organizó el 21 de diciembre y para salir el 21 de febrero en Madrid, si el 21 de diciembre nos hubieran puesto esas 43 medidas, todo el mundo las hubiera dado como buenas, porque en parte van favoreciendo un poco, a lo mejor ya para esta campaña no, para la campaña 24 digamos de hacer la paz no, pero a partir de la del 24 a la 25, para planificar siembras y para hacer cosas, son medidas que son bastante reales. Es un documento abierto en el cual el que firma tiene derecho a poder solicitar y a poder agregar más cosas. Entonces, que son insuficientes, eso lo sabemos todos. Que ahora mismo, después de 2 meses de protestas, que en cual la gente del campo tenemos que irnos a nuestros quehaceres, porque las cosas se van retrasando, andamos todos tarde haciendo cosas, entonces tampoco podemos estar todo el año en los tractores y cortando ciudades y cortando carreteras. Entonces es una primera opción en la cual, bueno, pues esas medidas intentarán compensar un poco y ayudar a que esto salga un poquito más adelante, las cosas, y que nos ayuden. Conocíamos hoy una noticia que dice que el Gobierno realiza un nuevo pago de más de 1.400.000 euros a ganaderos de Castilla y León de la ayuda extraordinaria por la sequía y la guerra de Ucrania. Sí. ¿Cómo ha recibido esto por ustedes? Hace poco los agricultores también hemos recibido un pago a razón de, fíjate, pero para que veamos lo que es la controversia, aquí en Valladolid se ha recibido toda tierra de secano 19,95 euros por hectárea han dado por la ayuda de la sequía y el problema de la guerra de Ucrania. En Salamanca, que la tenemos ahí mismo, se supone que ahí la sequía es más grave que aquí en Valladolid, cuando estamos en la misma provincia, en la misma región, y en Castilla y León hay 3 provincias en las cuales los que son más ganaderas han concedido la concesión de la ayuda. Había 44 euros, que luego al final se han quedado en 42, y luego había la media, o la menos, que era menos, de 19,95, que es la que nos ha tocado en Valladolid. Es decir, que según provincias han cobrado más dinero o cobran menos. Y ahí en los ganadería igual, pues ahora habrán hecho el pago a los ganaderos de esas ayudas, de 40 y... si son a las cabezas de ganado será más, pero si es por hectárea, 42 euros por hectárea de ayuda. Son ayudas que dan, pero no te van a paliar el daño que tienes de la sequía del año anterior. Pero bueno, pues dejamos el año 23 porque estamos hablando de ayudas del año 23 y hablamos del 24. Yo he oído a ustedes, a personas que trabajan en el campo, que las lluvias caídas y el sol va a propinar que sea este año un buen año para los agricultores. ¿O van a seguir llorando como siempre porque no llueve o deja de llover, señor Prieto? Ha salido el otro día ya una estimación, es decir, ya una estimación de cosecha que se hace cuando en realidad estamos en abril. Todavía nos queda pasar abril y nos queda pasar todo el mayo, que abril y mayo hacen el año. Entonces, podemos haber tenido ahora mucha agua, el campo la verdad está muy bonito, las colzas, los trigos están bonitos y las cebadas. El problema ahora es que con la humedad hay mucho hongo y se está tratando todo ese tema. En las colzas los pulgones y en los trigos y las cebadas pues roya y alguna enfermedad, pero que esto es muy largo. Es decir, ahora mismo 15 días o por ejemplo el domingo, que ya tenemos 27, 28 grados, o si llegamos a 30, 3 días de calor, te lo agosta justo ahora cuando está la espiga, intentando el cereal sacar la espiga, pues
esto igual que te viene bien una cosa, ahora 3 días de calor, una semana de calor, se lo agosta todo y entonces una cosa que iba muy bien, te quedas a mitad de cosecha, pero vamos, en una semana. Yo siempre he escuchado, ¿no?, que el 15 de mayo, que es San Isidro, bueno, pues todos los años pidiendo, rogando a San Isidro que llueva, ¿no? Siempre están y siempre se ha dicho, es que no hacen más que llorar los agricultores, ¿eh? No, no es llorar, el problema es que un agricultor lleva desde el año pasado, desde septiembre, gastando en labores, gastando en simiente, gastando en abono, y tienes que esperar más de 9 meses, es como un parto pero muy lento, a poder coger el fruto. Entonces, estar un año entero gastando dinero, si este año sí hay lluvia, a lo mejor las colzas, los trigos, la cebada, en vez de un tratamiento, 2 tratamientos, o el abono, que en vez de estar a unos 250, 300 euros como estaba hace 3 años, está a más de 500, es decir, está duplicado el precio de lo que son los humus, lo que se consume, y luego llegas a la hora de coger el producto y bien porque te cae un granizo o porque te viene 4 días o una semana de calor, se te ha quedado en el 50%, entonces la pérdida es muy grande. Entonces, para que todo salga bien, lo mejor, ¿qué tenía que pasar? O sea, las lluvias que hemos tenido, ahora estos días de buen tiempo, ¿qué tiene que pasar? Lo mejor es, decía siempre mi abuelo, y son refranes que siempre aprendemos las personas, y a mí siempre me ha gustado aprender de las personas mayores, que pase mayo y que pase pardo. Es decir, ni mucho frío, pues el frío no vendría bien, pero el calor tampoco viene bien. Es decir, lo suyo sería una temperatura media de 18 o 20 grados y con un chaparrón de vez en cuando sería lo suyo. Pero vamos, sobre todo el mes de mayo, que no haga temperaturas excesivas. Entonces... Luego ustedes tienen una buena cosecha este año y van a vender los productos y estamos con el problema que estamos padeciendo, ¿no? Claro, o sea que... es que es eso, decir, solamente con decir que puede haber una cosecha buena, ya en las lonjas te baja el cereal 5 o 7, es decir, y todavía ni se ha segado ni hay previsión de siegas. Entonces, esto es la pescadilla que se muerde la cola y siempre vamos, parece que siempre vamos en contra de nosotros mismos. Si es buen año, tenía que ser buen año y más o menos los precios, es una de las medidas buenas de las que se ha firmado, es el hacer un estudio de costes de producción de los precios y de lo que cuesta las cosas, para que las cosas no se vendan o no se intenten vender a pérdidas según mercado. Entonces, todo puede influir. Es decir, lo que se ha firmado con la cosecha que puede venir. O sea que la cosecha de momento, tal y como están las cosas, puede pintar bien. La cosecha viene bien. En zonas donde el agua ha hecho mucho daño porque se ha llenado de agua, está inundado, o zonas donde todavía no se puede entrar porque hay agua, bueno, pues esas tierras que son más flojas o más complicadas, pues claro, y la cosecha no va a ser buena. Pero donde las tierras son un poco fuertes y guardan bien la humedad y eso, pues la cosecha está ahora mismo bien planteada. ¿Los problemas con los intermediarios, este tema sigue igual, no se ha mejorado nada? No, es lo que tenemos, es decir, cuando tú vendes a gente, lo suyo sería una venta directa de los productos y de las cosas, pero sí también una de las medidas que se han aprobado o que están en esas 43 es el estudio de esos intermediarios, en lo que un producto que vale, una patata que vale 10 céntimos no puede luego valer 1,10 € o 1,20 € en un supermercado. Entonces, bueno, pues todo eso es un proceso de trazabilidad que se tiene que ir mirando y se tiene que ir estudiando. Entonces, bueno, todo es cuestión de que lo que se ha firmado se vaya cumpliendo y se vea si se cumple. Si no se cumple, como dijo nuestro dirigente Luis Cortés, en noviembre, diciembre tendrá otra vez los tractores a la puerta del Ministerio. Si se cumplen las cosas, se seguirá adelante. O sea que de momento, por lo que estoy escuchando, ya se paralizan todas las movilizaciones, entonces. Por lo menos de nuestra parte estamos en un proceso de stand-by, 6 meses de prueba, porque las 43 medidas hay muchas que son importantes, por ejemplo, que que la gente que tiene granjas de ganado, que puedan tirar los purines y la basura durante todo el año, que antes estaba prohibido en los meses de verano poderlo tirar en tierras de barbecho y ahora ya se ha conseguido.
Otra cosa de las que se ha conseguido, por ejemplo, es el impuesto de hidrocarburos, que no porque se iba a intentar eliminar el impuesto de hidrocarburos y se va a seguir. Otra de las medidas que se ha tomado es a la ampliación y el estudio de agroseguro de los rendimientos, que se revisen y que sobre todo lo que son los costes de los productos, pues que se haga un estudio si cuando tú aseguras una cosa el precio está por arriba o por abajo, y se va a poner un 5% más, van a poner de dinero en los seguros. Y otra de las medidas también que es importante, lo que pasa es que eso está todavía por definir, es que el año pasado, desde que tú cosechas hasta el 1 de septiembre, las tierras no se podían tocar. Y entonces, claro, en todo el verano hubo mucha gente que trató con herbicida, haciendo más gastos y encima más perjudicial para todos, porque es tratar con glifosatos y secantes. Y este año, después de la siega, sí se va a poder arar las tierras como se ha arado toda la vida, para que no salga hierba y para que estén limpias, para poder luego ejercer en septiembre o en octubre, poderlas arar para sembrar. Entonces, el tema del libre tratado de comercio, que puedan entrar otros productos de otros países, ¿eso cómo se regula o va a estar como hasta ahora? No, eso también hay un punto en el documento en el cual los aranceles que había o que se van a intentar otra vez ponerles, sobre todo al grano de Ucrania, que está haciendo mucho daño en Europa y sobre todo en España, y sobre todo el tratado que había firmado, sobre todo el gobierno español, que había firmado con Mercosur, de momento está todo paralizado. Claro, que eso, como dice cuando hablas con la gente, se ha firmado con el ministro Planas. Ya sabemos que este gobierno lo que promete, lo que firma, pues tarda poco en no hacerlo. Entonces puede decir hoy una cosa y luego hacer lo contrario. Entonces, firmado está firmado. Y entonces lo que está firmado, nosotros intentaremos respetarlo y él intentará respetarlo también, y que se vaya avanzando. Es decir, a lo mejor ahora son 43, pero luego hay que meter 10 puntos más o hay que meter alguna cosa más. Entonces, al ser un documento abierto, se supone que en las siguientes reuniones que se vaya se ampliarán las cosas y seguir el calendario que hay de esos puntos, y de aquí a noviembre, diciembre, si no se cumplen, pues señores, esto no se ha cumplido, pues otra vez estaremos en las calles. O sea que vamos a ver los productos, por ejemplo, que vienen de Marruecos, de África, eso va a seguir igual. Se supone que van a tenerles más en consideración y se va a hacer más inspecciones para que la trazabilidad que aquí se tiene que cumplir, esos productos las tengan que empezar a cumplir. Entonces se supone que se van a hacer más análisis, se van a hacer más controles y se va a tener más seguimiento de esos productos. Entonces, por eso está firmado. Entonces tendrán que empezar a hacer más inspecciones en supermercados o cuando vienen los productos en los camiones. Al parecer, el almacén, el granero de Europa es Ucrania, ¿no? ¿A España le siguen comprando España todo el cereal a Ucrania? ¿O? Ha sido, vamos, Ucrania es a lo mejor no del granero de Europa, es decir, porque también viene grano de Argentina o de Brasil y eso, pero bueno, pero ahora mismo ha sido el corredor más fácil que ha habido por la guerra que tiene Ucrania con Rusia. Entonces ese grano había que sacarlo, entonces a través de Europa y de Rumanía se ha sacado a lo mejor más grano del que debía, o ha salido el mismo grano, lo único que a España ha llegado más grano del que debía de haber llegado. No se puso tope y entonces lo que no han querido otros países al final ha entrado en España. O sea, todos los países han puesto ahí una barrera a no introducir más de tantas toneladas, y España no. Claro. España salía a comprar grano a Ucrania con el prejuicio que tiene para los... barco que ha salido, barco que ha llegado, y porque ya lo dijimos en la anterior entrevista que estuve aquí, el 57% del trigo que ha sacado Ucrania ha entrado vía Santander. Es decir, el 57% de grano que ha importado la Unión Europea ha entrado en España. El otro 43% ha entrado en el resto de Europa. Entonces, claro, aquí nos han llenado de grano cuando tenían que haber paralizado hace ya mucho tiempo esas entradas. Ahora está ya más regulado, pero ha costado. Es decir, ha habido manifestaciones en el puerto de Santander, ha habido manifestaciones, pero claro, ya cuando la queja, es decir, nosotros llevamos desde el año pasado, desde junio,
Y ahí están las notas de prensa y las cosas en las cuales se exigía al gobierno de España que pusiera ahí tope, que no dejara entrar más grano. Es decir, que no es de ahora, que estamos en abril, es decir, que el año pasado ya en junio, julio, desde nuestro sindicato ya se veía que en Santander estaba entrando demasiado de grano procedente de Ucrania, hasta que se ha puesto un tope o ya no se ha dejado entrar más. O si entra ahora será ya lo justo que para cubrir necesidades de mercado. En la zona que estamos, Medina del Campo, toda nuestra comarca, si viajamos, si salimos de Medina y vemos el campo, ¿qué es lo que más se está cultivando? ¿Colza? Porque vemos todos los campos amarillos preciosos. ¿Lo más que se cultiva es colza? ¿O no, qué? lo que pasa es que la colza es más llamativa. Entonces, bueno, lo más normal es el cereal, el trigo, la cebada, avena, pero bueno, ahora ya las colzas son más llamativas, que es amarilla. O por ejemplo, luego ya cuando baja el mes de junio, julio, y las zonas de las dormideras, que en varias zonas también se cultivan. Ya se está empezando a ver aquí mucho ajo, mucha cebolla, es decir, una diversidad de cultivos que aparte que sirven para rotar la tierra, bueno, pues la gente va innovando con cosas que antes era la remolacha y la patata. La patata sigue habiendo, pero único la remolacha ya hay menos, y entonces la gente, todo lo que tiene las zonas de riego, pues lo va amoldando a otros cultivos y otras cosas que le sean un poco rentable. Maíz también, pero el maíz esta zona no es mucho de maíz. Hay otras zonas como León y eso, que ahí sí es mucho de maíz, pero aquí, bueno, algún maíz se ve, pero no suele ser habitual ver mucho maíz por aquí. Y lo que sí que vemos son muchos viñedos, ¿eh? Sí. Eso es lo que más. Ahora mismo es lo que más, el viñedo. Bueno, en Rueda, la Deo Rueda, son 57 pueblos lo que tiene la Deo Rueda, y son 20.700, 21.000 hectáreas de viñedo lo que hay. Es decir, que tampoco es un cultivo que sea ahora mismo excesivo. Lo único que, bueno, es más llamativo porque ahora está empezando a brotar. Y el viñedo, la verdad, pues eso, luego en verano, a partir de junio, julio, que los demás cultivos están secos y eso lo ves verde, entonces también es muy llamativo y es otro tipo de cultivo que también... Si te mueves un poco por la zona de Rueda, La Seca, Pozaldez, Serrada, Rodirana, miras y son cientos y cientos, ¿no? de metros, de viñedo, kilómetros. Sí, de viñedo. Y bueno, pues esta zona ahora mismo aunque tenemos un par de años en el cual tenemos precios bajos y malmente se cubren los costes de producción y andamos eso, pero bueno, hasta ahora es el cultivo que en esta zona nos va salvando. Hay zonas peores porque hay zonas, por ejemplo, en Cataluña o en Utiel, en Requena, que la cepa no tiene agua suficiente ni para sacar los brotes, para hacer los palos para el año siguiente. Entonces, bueno, hasta ahora nosotros tenemos una zona un poco privilegiada. Hombre, como es notorio, estamos en la zona de los vinos, de la Deo Rueda, y aquí uno tiene la sensación de que todo lo que se recoge es para las propias bodegas, para la Deo Rueda, pero la colza, por ejemplo, ¿dónde se envía la colza? ¿Dónde se manda? Bueno, la colza, aparte que bueno, te la compran los almacenistas, la colza tiene contratos hechos a Cor, en Olmedo, es decir, contratos para llevar allí la colza, que tiene la planta del biodiesel, y me imagino que la utilizarán para hacer el biodiesel, la colza. Pero así te decir, entonces bueno, antes se utilizaba para los aceites, entonces te decir, pero ahora bueno, se utiliza más para tipo hacer biodiesel, para hacer combustibles. Si hablamos de colza, a uno se le viene a la mente ahora mismo, pues hace casi 50 años, cuando el aceite de colza, la que supuso, ¿no?, para toda España, ¿no? Sí, yo me acuerdo de niño, las imágenes y lo que salió era lo que estaba todo el mundo acostumbrado a comprar, el garrafeo del aceite que iban vendiendo por los pueblos, y bueno, pues, se preparó un envenenamiento con cuidado. Por eso es lo que hablábamos antes de la trazabilidad de los productos y de las cosas. Es decir, ¿qué pasó con lo de la colza? Se hizo un aceite sin control y sin nada, y ahora mismo los productos que vienen de fuera vienen con los controles o con las cosas de los productos y las cosas que nosotros ya no podemos utilizar.
Es igual que si se vuelve a hacer otra vez el aceite como se hizo de colza, con aceites no refinados y de mala calidad, pues es eso. Es decir, la experiencia que tuvimos con el aceite del colza nos puede pasar ahora mismo con los productos que traemos importados de otros países. Sin decir nombres, que pasa que siempre dice la culpa es de los marroquíes, no, pues, ni de Marruecos, ni de Egipto, ni de Sudáfrica, es decir, pero claro, cuando tú ves naranjas de Sudáfrica y en las condiciones que vienen, pues bueno, es que tienes ahí otra vez el aceite de colza que pasó, lo que pasó por culpa de ese aceite, pues ahora con los productos que se traen nos puede pasar lo mismo, vienen infectados con materias que pueden ser, aquí eran cancerígenas, pues esas son cancerígenas igual, entonces... Solamente se pondrá pie en pared cuando ocurra una desgracia. Sí. Ocurre una desgracia y automáticamente se corta todo, pero claro. si no, pues cada uno... Claro, y a esos países se les exigirá lo mismo que nos exigen a nosotros, pero lo que no es de recibo es que la Unión Europea esté haciendo contratos o convenios con países terceros para que entren sus mercancías con cosas que aquí las has prohibido desde hace más de 20 años. Es que no es muy lógico. Y claro, la comida es un mercadeo muy grande a nivel mundial, y entonces, pero no es lógico que desde la Unión Europea estén permitiendo todo lo que están permitiendo. Entonces, tienen que tener más controles y revisar las cosas, o dejar que nosotros se produzca más para poder abastecer las cosas, pero si tampoco te dejan producir más cosas, que... Claro, vamos a jugar todos con las mismas cartas, ¿no? Claro. O una de dos, o a ellos de otros países les exigen como a nosotros, o levantan la mano y nosotros, igual que otros países... Ya no levantar la mano, simplemente con la política agraria que estamos creando. Es decir, yo cuando hablo, mi padre toda la vida agricultor y mi madre, y que ahora llegues y hables con ellos y tú en tus tierras, en tu terreno, no puedas sembrar lo que tú creas conveniente porque te obligan a tener un 10% de despejos mejorantes o barbecho o una rotación de cultivos. Es decir, que es que déjeme usted a mí sembrar, si yo quiero sembrar todo de cereal o todo de cebada o dejar todo de barbecho, déjeme usted que lo haga. Pues no, te obligan a ciertas cosas que estás en tu casa. ¿Cómo tú en tu casa te obligan a tener de cada 3 ventanas una de color verde? ¿Y por qué tienes que tener una ventana de color verde? Pues esto es igual. Tú tienes 100 hectáreas y te obligan a ciertas cosas, tú no puedes tener las 100 hectáreas del mismo producto. Si yo quiero sembrar todo de todo el mismo producto, déjeme usted, entonces no. Lo que está claro es que cada uno en su casa sabe lo que tiene que hacer. Claro. ¿No? Si vienen los de fuera a mandar a tu casa, pues no. O sea, a lo Mal, mejor... claro. No es que te estoy dando una ayuda para que tú lo hagas. Pero si es que a mí a lo mejor la ayuda no me interesa. Si es que todos estamos condicionando nuestra explotación por la ayuda que me viene, ¿no? Déjeme usted a mí sembrar y usted deme la ayuda si me corresponde, pero déjeme usted a mí sembrar lo que yo vea que es más productivo en mi terreno. Pero eso que no puedas sembrar tú en tu terreno porque es que te voy a dar una ayuda o tienes que cumplir una condicionalidad y unas cosas, pues no es mucho de recibo. Que estamos en una situación muchas veces mala. Tenemos que terminar. Ramón, sí que me gustaría a nuestros espectadores, les tranquilizamos, de momento no va a haber tractores que corten calles, que corten carreteras, o hasta dentro de 6 meses. Hombre, por nuestra parte, desde la Unión de Uniones, se supone que no. Ahora, los otros sindicatos que no han firmado o los grupos independientes que están por fuera, me imagino que esos tendrán que seguir reivindicando, pero bueno, también te digo, de hace 2 meses ahora, la fuerza con la que se empezó reivindicando se ha ido perdiendo, porque claro, la gente, si te llega una multa o si te dan una pelota de goma o te llevas encima un altercado o un disgusto, pues mucha gente pues, se ha retraído a la hora de salir. Entonces, pero yo me imagino que si no están conformes los otros sindicatos, se supone que ya tenían que estar movilizándose o seguir movilizándose, porque están parados, siguen parados. Desde la última que se hizo el 21 de marzo. Desde el 21 de marzo no han vuelto a haber noticias de movilizaciones o de cosas. Entonces, O sea que casi un mes. Entonces, bueno.
Ramón Prieto es el responsable de zonas, el delegado de UCCL en la zona que nos encontramos. Gracias por venir y contarnos la última hora del mundo del campo, en este caso vista desde su sindicato, desde UCCL, porque como está usted comentando, otros sindicatos se desmarcan. Entonces, aquí también, si no hay mucha unión, tendrán que estar todos unidos y tirar todos del mismo carro, ¿no? Pues sí, lo más normal es que sí, pero bueno, los puntos de vista o las opiniones de cada uno son, a lo mejor yo no estoy tampoco de acuerdo con lo que se ha firmado, pero bueno, como cuando te explican las cosas las terminas entendiendo, entonces en algún sitio había que parar y había que firmar, ponerse de acuerdo y a partir de ponerse de acuerdo empezar a trabajar, pues eso, en modificar ciertas cosas o en ampliar las cosas que se han firmado. Entonces, Ramón Prieto, gracias, buenas noches. buenas noches, Javier.